Yo creo que me defino como un luchador, un entusiasta, muy competitivo dentro de lo que hago. Me gusta mucho la adrenalina. Y el debut realmente fue primero en una carrera en Pelileo, un circuito callejero, con grandes pilotos de esa época, con Alfonso Darquea, que tenía ya mucha experiencia, con el Patricio García, que también corría, el mismo Netucho Dávalos. El rato que meten la manguera, se traba la válvula de llenado rápido y se derrama la gasolina, cayó en el escape y se prendió el auto. Yo creo que un piloto realmente debe formarse en un autódromo. Yo creo que el piloto también vive, el deportista también vive de la gente, de los aplausos, de lo que ve. Bienvenidos a un programa más de pilotos y como siempre tenemos un invitado de lujo. En esta ocasión se llama Marcelo Ron. El doctor Marcelo Ron está con nosotros y yo quiero iniciar este podcast preguntándole cómo se define él mismo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Marcelo. Cuéntenos, ¿quién es Marcelo Ron? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy gustoso de estar aquí viendo este lindo programa, esta linda iniciativa que están teniendo. Realmente yo estoy muchos años ya en el automovilismo y en el deporte y ver este tipo de programas realmente da gusto de ver el profesionalismo con el cual están trabajando y están haciendo las cosas. ¿Cómo me defino? Yo creo que me defino como un luchador, un entusiasta, muy competitivo dentro de lo que hago. Me gusta mucho la adrenalina y me gusta vivir la vida. Un soñador, entonces. Romántico. Eso nos tiene que contar la esposa, pero... Solo se ríen nomás. ¿Qué es lo primero que haces al despertarte todos los días? Todos los días lo primero que hago es agradecer a Dios por estar aquí, por darme un nuevo día de vida, por todo lo que me ha permitido descansar en la noche y lo que me permite vivir al día siguiente. Me encanta eso, me encanta esa respuesta. Me gustaría saber cómo inicias tú en el tema deportivo. Bueno, yo inicio en el tema deportivo muy joven. Tendría unos 15 años cuando ya me comenzaron a gustar los fierros, o menos, a lo mejor 12. Mi tío Patricio ya estaba corriendo en esa época. En esa época habían las carreras de pueblo que se llamaban, habían las categorías camionetas, las Datsun 1200, y yo le iba acompañando a él a las carreras. Para todo esto mi padre también había participado en competencias automovilísticas en su momento. Obviamente a mí no llegué a verle porque era yo muy pequeño cuando esto sucedía, y de ahí comenzó el amor por el automovilismo. Yo me iba con mi tío a todo lado, y bueno, a los 16 años también mi padre me dio desde muy temprano un auto, una camioneta, y en esa camioneta también me metí en una carrera. ¡Qué suerte! No a todos nos dan los papás del carro tan rápido. Sí. A mí, de mi propio sueldo. Compre nomás usted si quiere carro. ¡Qué suerte! Sí. No, la verdad es que mi padre muy acolitador y siempre estuvo muy pendiente. Y amante del automovilismo. De este deporte, claro. Entonces, dentro de eso fue lo que comencé. Arranqué con esa carrera, de ahí no volví a correr más, estaba siempre pendiente. Comencé a correr rallies de regularidad, ¿ya?, que se organizaban en esa época, el Rally Malvinas Argentinas, el Rally Apaquilla, y siendo todavía menor de edad, todavía no tenía ni licencia, pero igual, como era con 2 personas, nos íbamos ahí con mis amigos a correr en la camioneta. Y el debut realmente fue primero en una carrera en Pelileo, un circuito callejero. ¿Ya? Que había una categoría novatos, nos fue muy bien, quedamos en segundo lugar. Luego de eso fuimos a una Copa Cati que había en esa época. Me gustaría hacerte una pregunta en medio de esto. ¿Cómo es un circuito callejero versus estar en el autódromo? Exacto. Bueno, son 2 cosas totalmente diferentes. El circuito callejero es, digamos así, un poco más emocionante porque
yo creo que el piloto también vive, el deportista también vive de la gente, de los aplausos, de lo que ve, y obviamente en el circuito callejero vamos a encontrar esa emoción. Sin embargo, el autódromo es otra cosa, es otro nivel, es mucho más técnico, es mucho más, más preciso en lo que se tiene que hacer y mucho más seguro. Entonces son dos cosas diferentes que yo creo que un piloto realmente debe formarse en un autódromo. Yo creo que un poco el circuito callejero, si bien es cierto, es muy bonito, a mí me encantan los circuitos callejeros, pero no es muy técnico. Allí es un poquito más de ver quién es el más arriesgado que ver quién es el más técnico. Entonces, yo creo que y considero que el autódromo es donde se debe formar un piloto. Perfecto. ¿Cómo fue tu primera experiencia ya debutando? Cuéntanos. Bueno, luego de eso participé en un rally de Ambato, de la Fiesta de las Flores y de las Frutas, en un Cóndor que me compró mi padre justo para allá que comienza a correr ya porque la camioneta, en esa época ya no había la categoría de camionetas en el campeonato nacional. Escuché que era un famoso Cóndor. Sí, era un Cóndor que corrimos en Ambato, fue la primera fecha, todavía teníamos 17 años en ese momento. De ahí fuimos, luego de esa carrera, ahí a los hermanos Paredes en Ambato me ofrecieron la ayuda y preparar el vehículo para la Vuelta a la República de ese año. Corrimos la Vuelta a la República en ese año todavía. ¿Cómo les fue? Nos iba muy bien, estábamos culminando la Vuelta a la República. Antes eran unas vueltas muy largas, sumamente largas. Eso es verdad. Y en la parte del Puyo, estando en un Prime, se salió una camioneta, en esa época había unas Ford 350, y obviamente no avancé a frenar, me fui contra la camioneta. Sin embargo, reparamos y comenzamos a subir, y ya llegando a la Baeza, se nos acabó la competencia porque se nos rompió un filtro de aceite en esa época, no teníamos el filtro de aceite de repuesto, y ahí terminó la experiencia. ¿Sí? Pero bien, porque hablamos de los primeros pasos. Aquí hay un montón de historia más de Marcelo. Sí, hay para contar muchas cosas, muchas anécdotas, muchas participaciones, no solamente en rally. Qué curioso, yo comencé corriendo rally, mis inicios fueron en rally. Después de eso corrí el campeonato nacional completo de rally de ese año, estamos hablando del año 85, en el Cóndor y en un Chevette posteriormente. Continué corriendo luego en un Mazda 323 y hasta que ahí comencé ya en el año 88, adquirí el Fiat 128. Y con el Fiat 128 tuve muchas satisfacciones realmente. Fuimos campeones nacionales en esa época, había los campeonatos nacionales generales. Qué chévere. Fuimos campeones de la categoría. Más o menos, ¿cuántos inscritos habían en un campeonato nacional? En esa época, yo creo que era una buena época porque, por ejemplo, la categoría que era la que corríamos con el Fiat 128, habíamos 12 autos aproximadamente. Se llamaba la categoría Turismo Nacional. Más o menos 12 autos por carrera y eso era interesante. Pero lo interesante era que habían buenos duelos y, claro, yo en esa época muchachito, que tendría 18 años, estaba sacando la licencia. Peleando ahí con grandes pilotos de esa época, con Alfonso Darquea, que tenía ya mucha experiencia, con el Patricio García, que también corría, el mismo Netucho Dávalos, que eran ya los viejos corredores de ese momento y que yo estaba recién dando mis primeros pasos, pero obviamente estábamos en la pelea. Claro, los que se las sabían todas. Correcto. ¿Qué era un infaltable que tú tenías que llevar de ley a las competencias? Debes tener algún kit, hay alguna cosa que han sabido llevar, no sé. Un infaltable que llevaba siempre a las competencias. Bueno, yo creo que en esa época todo lo hacíamos con un gran amigo mío, realmente mi mejor amigo, que era Juan Espinosa. Okay. Con él nos íbamos siempre a las competencias, él era el que me preparaba los vehículos, el que armaba los carros, y con él era el pre-carrera, el día de la carrera y el post-carrera. El hombre de confianza, entonces. Totalmente, entonces era infaltable. Si no iba Juan, no iba tampoco yo en esa época. Pero bueno, como Juan era un enamorado del automovilismo, un fanático del automovilismo, apasionado por el automovilismo, siempre estaba presente. Entonces claro, hicimos ahí el clic porque ambos teníamos la misma afición.
¿Alguna anécdota que nos quieras contar con tu Fiat 128 Sport? Bueno, hay varias anécdotas. La que más te acuerdes. Estábamos peleando un campeonato nacional en esa época y había una carrera que se hizo, que fue la última carrera que se hizo aquí en la ciudad de Quito por el Parque La Carolina. Ok. Ya muchos ni se han de acordar de eso. Fue hace muchísimos años. Y Juan Espinosa me dijo, no participes en esta competencia, pese a que tenía todas las ganas de participar, porque estamos peleando el campeonato y a la siguiente semana tenemos carrera del campeonato nacional. Entonces guardemos el carro para no arriesgar nada y corremos el campeonato Claro, nacional. se podían Entonces, quemar. me- Literal. sí, entonces A guardé. ver, cuente qué pasó. No, guardamos el auto, fuimos a la carrera del campeonato nacional y resulta que alternaba con un amigo venezolano porque había un campeonato bolivariano en esa época y fuimos a correr pilotos ecuatorianos en Venezuela, ¿Ya? en autos de los venezolanos. Cuando corrimos el campeonato nos fue muy bien, quedamos segundos. Yo por correspondencia le invité a correr la final. Entonces íbamos a correr una manga, pero en la manga del venezolano me dañó la caja de cambios y me quedé sin el campeonato. Entonces, esa fue una de las anécdotas porque realmente me dolió perder el campeonato y no haber corrido antes una carrera aquí en Quito, que era, de todas maneras era emblemática correr aquí en Quito, ¿no? Eso sí es tenaz. Cuéntanos de tu carro que estaba denominado como la Barbie. ¿Por qué le pusieron ese nominativo? ¿Qué pasó? ¿Qué carro era? Bueno, esa es una historia porque luego de que habían los Fiat 128 salieron los Suzuki Forzas Sí, es con cierto. los motores Twin Cam 1300. Ok, ¿quién no tuvo un Suzuki Forza? Sí, entonces en esa época había un carro, bueno, el primer Suzuki Forza que llegó acá al país, Twin Cam, era el de Raúl Coca, que en paz descanse, falleció creo que hace poco tiempo atrás, no hace ni un mes. Fue el primero que trajo un Suzuki Forza original Ok. acá al Ecuador y obviamente nosotros con los Fiat queríamos seguirle y era imposible. Luego de eso comenzaron a traer, en esa época había la importación de los motores usados y traían mucho los chinos, traían mucho los motores usados y ahí traían uno que otro de estos Suzukis y comenzamos a comprar los motores para ponerlos en los Suzukis que nosotros teníamos, que eran A 2000. equiparles entonces. Exactamente. Nos fuimos a correr una carrera en Tocancipá, en Bogotá, unas 6 horas. Y en esa carrera mi alternante se fue, que era el doctor Fernando Sandoval, se Ya. volcó. Se fue Ok. recto en una curva que se llama la curva de los valientes y se volcó y el carro vino ya volcado y el rato de arreglarle y enderezarle, queríamos hacerle un carro que sea un poco más llamativo y en esa época al pintor le dije, pintémosle de algo que sea llamativo y no se le ocurrió mejor idea que pintarle fucsia. Ay, qué lindo. Entonces el carro era fucsia con unas líneas blancas Ya me imagino. y ahí le apodaron la Barbie. Y al principio, ¿cómo te sentías subiéndote a la Barbie? Todo el mundo les quedaba viendo porque es obvio. ¿Sabes que sí? Llamaba mucho la atención el auto por su color. Cumplió el objetivo. Sí, cumplió el objetivo, llamaba mucho la atención, pero no, chévere, porque ese carro era imbatible, realmente ganamos todo lo que se nos puso, ganamos con ese vehículo y era el carro a vencer de todos. Entonces fue muy, muy chévere las anécdotas con el carro, porque además tenía una particularidad ese carro. Le decían a Barbie porque era el color fucsia con blanco, pero el volante era color verde, que era la cábala. La cábala que teníamos con Juan Espinosa de que ese volante nos daba suerte. Claro. O sea, eso de chico. Sí, lo que pasa es que originalmente ese carro era azul. El color original del carro era azul y le pintamos un azul con verde y tomate, que era bonito, entonces el volante quedaba muy bien verde. Luego se le puso fucsia, pero cuando íbamos a cambiar el volante, Juan dijo, no, esa es la cábala de ese carro, no le cambiemos. Y le dejamos así siempre. ¿Y hasta cuándo tuviste ese carro? Ese carro lo tuve bastante tiempo. Ese carro lo debo haber tenido unos 4 años, hasta que un día Juan me dijo, no te vuelvo a hacer preparar un Forza,
porque realmente estás matando a la categoría. Nadie quiere correr en esa categoría porque no te gana. Entonces, hasta este año preparamos el carro y volvemos y llevamos otro proyecto. Claro, Vámonos ya a qué otra aburrido categoría. competir solo con el que tiene el mejor carro y uno ahí quedarse viéndole cómo gana. Y gana. Y siempre gana y yo nada. No, había muy buenos duelos. En esa época había Edgar Arboleda, que tenía un carro muy bueno, con el que nos dábamos siempre. También tenía Quirola, Alfonso Quirola corría también en un Forza. Pero no ganaba. No, sí nos dábamos ahí, pero siempre había el detallito al final, ¿no? Entonces terminaba campeón y luego... Es que el piloto también influye, pues claro. Luego se obvio. retiró Arboleda. Alfonso cambió de carro a un carro 2000 y ya me quedé solamente yo en la categoría. Entonces ya el duelo ya no había los duelos, sino que era los otros autos que venían adelante y ya se convirtió en un monótono el último año. Entonces dijo, no vas, vamos a otra categoría. Veo que has corrido diferentes modalidades. Rally, circuitos, trepada de montaña. ¿En cuál te sientes más cómodo? Circuito. Bueno, el rally es espectacular, o sea, definitivamente, pero el rally, para lo que yo hacía desde joven, yo ya comencé a trabajar con mi padre, yo me gradué muy joven, también a los 7 años me gradué del colegio, pero a mí ir a hacer las hojas de ruta y todo eso me quitaba mucho tiempo. ¿Ya? En cambio, el circuito es menos demandante en tiempo y obviamente en costos. Entonces, bueno, hay una ventaja. me centré un poco a correr circuitos y desde ahí he corrido circuitos y el rally he corrido solamente vueltas a la República. ¿Y con cuál de estos diferentes modalidades has tenido más logros? Bueno, yo creo que en ambas, porque la verdad en rally, que corrí el primer año con el Cóndor, fue un año de aprendizaje, digamos así, ¿no? Luego de eso, en el Mazda no tuve mucha suerte, digamos, con el Mazda, y de ahí la Vuelta a la República corrimos, la primera Vuelta a la República que hubieron los todoterreno. ¿Ya? Yo corrí en esa época en un Vitara y ganamos la Vuelta a la República en la categoría. Ah, chévere. Luego de eso dejamos una pausa y volvimos a correr. Cuando hablamos de pausa, ¿es de qué tiempo? A ver, eso fue en el 2001, esa primera Vuelta a la República que ganamos en el Vitara, y de ahí volvimos a correr en el 2007. Ah, no, se ha sido una pausa larga entonces. Sí, pero, o sea, pausa en lo que es rally. Pausa en rally. Ah, porque mientras tanto circuito- seguías o sea, nunca dejaste el deporte. No, yo estoy este rato más de 40 años No hagan cálculos corriendo- de edades, por favor. corriendo sin haber dejado, habiendo corrido Todo. todo y todos los años. O sea, Ah, he corrido, o sea, perfecto. no he tenido un año de para o lo que sea. Bueno, en la pandemia que nos paramos un poco. Todos. Pero de ahí el 20 es el único año que no se pudo correr. Pero de ahí todos los años, por lo menos corría la de larga duración, los 1000 kilómetros. Perdón, en esa época habían las 6 horas, la Yaguarcocha 500, cualquiera de esas, pero corría siempre una fecha. Ah, chévere. Me gusta entonces. No hemos parado nunca. ¿Has corrido en prototipos? Sí. ¿Qué tal? A ver, prototipos es muy lindo. O sea, es muy lindo, es otra experiencia. Yo creo Totalmente que diferente. al carro de turismo sí. Y es más técnico incluso el prototipo. Nosotros fuimos uno de los pioneros con Juan Espinosa en correr en prototipos. Juan es el que comenzó con los prototipos y de ahí fuimos haciendo la categoría. En esa época manejaba Juan este tema de la organización de las competencias y todo. Y llegamos a estar en pista 14 vehículos, prototipos, que era un éxito total y 14 unas es competencias espectaculares. Lastimosamente esta categoría se fue quedando, después del fallecimiento de Juan Espinosa, se fue quedando porque en esa época cuando falleció Juan Espinosa era el primer presidente de la federación. Y luego hubo la recesión, o sea, el cambio que debía darse porque, obviamente, ante el fallecimiento de Juan, pero ahí se fue quedando
cambiaron reglamentos en el primer año, en el segundo año eliminaron, en el segundo periodo eliminaron el reglamento de la categoría de prototipos, ya no habían. Hubo un año, Ya. cambiaron reglamentos mal hechos, todo eso, y no hubo hasta que se murió la categoría de prototipos. No había carrera de prototipos hasta que cuando asumimos la presidencia de la FEDAC, comenzamos nuevamente a darle impulso a esta categoría y yo creo que de poco va Claro. a ir sumando. Ya se tuvo una buena experiencia en Yaguarcocha en los 1000 kilómetros anteriores, en los 1001 kilómetros anteriores del año pasado, donde que ya hubieron 10 prototipos, que eso ya fue saludable, ¿no? No, y es bastante ya. Ya están como que retomando el número. Sí. ¿Qué tan fácil es cambiar de un tipo de auto a diferente tipo de auto, a acoplarte justo para este tipo de competencias que son diversas? Bueno, cada vehículo tiene su... Porque el prototipo, claro, al lado de los otros, sí debe ser totalmente distinto. Sí, totalmente distinto. Ahí tienes que tener un poco más de feeling el prototipo, porque el piloto es el que da un poco las instrucciones al técnico, al mecánico, para decirle, ajústame la suspensión en tal parte, ajústame la barra, está muy flojo acá, porque el prototipo, por 1 milímetro ya estás totalmente fuera de tiempo. ¿Ya? Lo que eso sí te perdonan los carros de turismo. Ah, ok. Entonces son cosas diferentes, pero obviamente ambos tienen su gusto. Su encanto. Claro, totalmente. Y ya que hemos hablado un poco de todo este tipo de competencias, me gustaría saber del tema de las modalidades. ¿En qué modalidad te gusta más participar? En circuitos, definitivamente. En En este circuitos. momento circuitos, sí. Eso no vamos a parar. No, al menos hasta cuando seamos competitivos. O sea, de largo. Sí. Porque si hay algo, es cierto que vienen nuevas generaciones, gente que ama el deporte, cada vez más preparados, porque eso es lo que yo he visto muchísimo en el país, que el nivel va subiendo, pero la experiencia no se compara. Sí, la experiencia es un factor importante, pero también... Enseña mañas. Sí. Sí. Yo creo que en un momento de definir una carrera, este tipo de cosas te pueden servir mucho, pero el ímpetu que tiene la juventud, un joven y todo, es totalmente diferente, ¿no? O sea, Más arriesgados. no sé. muchos más arriesgados. Uno ya por la edad y por la experiencia se hace más conservador en ciertas partes. Más cauto. Más cauto, lo que cuando uno es joven, la adrenalina le tiene full. Entonces, claro, ahí va a haber un cambio generacional siempre, ¿no? Sí, como en todo, porque hay muchas cosas que yo no haría y que los guambras se lanzan nomás. Mira, me han puesto una pregunta y voy a leerla textual. En cuanto a motores, preparación, velocidades, ¿qué nos puedes contar de esta gama de vehículos? A ver, yo creo que en base de motores. A ver, vamos. Motores, yo creo que el motor del Fiat 128 en su momento fue un motor espectacular. Es un motor que me dio mucha satisfacción, es un auto que me dio mucho. El Suzuki Twin Cam es un carro que hasta ahora, es un motor que hasta ahora sigue siendo protagonista en el automovilismo ecuatoriano pese a los años que ha Se ha transcurrido. mantenido. También corrí en Honda, los Honda VTEC, pero realmente yo creo que un motor que me dio mucha satisfacción en el prototipo fue el motor Volkswagen. El motor Volkswagen en 1800, en un prototipo que lastimosamente se me quemó en una carrera de Yaguarcocha y ese era un carro, realmente un espectáculo de motor y de auto. En cuanto a preparación, Yo creo que ahora hay muy buenos preparadores a nivel nacional. Por ejemplo, he visto toda la preparación y toda la maquinaria que tiene Marcelo Redín, es realmente digna de estar en cualquier país, en cualquier centro de preparación. es que es otra cosa ya. Sí, ya es mucho más técnico y hay muy buenos preparadores ahora. Patiño también es Muy bueno. un mecánico que yo le conocí cuando recién comenzaba él a dar sus primeros pasos y ahora es también un muy buen preparador, tiene su trayectoria que se ha hecho a lo largo del tiempo
En Cuenca tenemos a Salinas, por ejemplo, que es Ok. otro buen preparador. Y así hay muy, muy buenos. Los preparadores ahora son muy buenos. Ya no solamente se importa, como antes se hacía, se importaban las piezas para aquí armar. Ahora ya básicamente se hace bastante mecánica nacional. Sí, en cuanto a velocidad. En cuanto a velocidad, yo creo que lo más rápido que han dado fue en el Radical PR6, que llegamos a 220 en Yaguarcocha. No, es interesante eso. Para las personas que nos están viendo y que obviamente aman el mundo tuerca y les encantaría iniciarse en este deporte, tú con toda la experiencia que tienes, ¿qué les dirías? ¿Cómo deberían empezar? A ver, yo creo que si se tiene la posibilidad de hacerlo, yo comenzaría en el karting, porque ¿Ya? es una muy buena escuela Una base súper fuerte. y de ahí lanzarse al automovilismo. Yo considero que una de las buenas escuelas para los que están corriendo pista, hablamos de pista, ¿no? Son las monomarca, porque ahí realmente se van formando y se van fogueando a lo largo y en condiciones iguales. Y posteriormente ir escalando así categorías para luego ir y correr en las categorías más grandes, que son las de los prototipos, que esa es lo que yo recomendaría. O sea, si puede karting y si no arrancar con una categoría de monomarcas, que esa es realmente otra escuela, es una escuela fabulosa, te va a enseñar muchas cosas. Y de ahí yo creo que, contrariamente a lo que muchos dicen, compraría un Suzuki 1150 promocional para comenzar a correr y todo. Yo creo que es preferible comprar un carrito nuevo, aunque no sea muy potente, pero para coger experiencia, que sea Ya. fiable, que puedan llegar en las competencias y de esa forma siga creciendo el ánimo. Porque si compra un Suzuki, que ya supuestamente está preparado, pero que ya tiene tantos años y que no saben, por lo mismo que están comenzando, no tienen la experiencia o no Claro. tienen el conocimiento para saber, van a tener de pronto muchas frustraciones, porque el carro puede ser muy rápido en su momento, pero no van a llegar, porque ya son carritos que tienen sus años. Entonces, eso también decepciona, porque dicen, compro el carro, gasto, invierto, voy a correr, me quedo dañado, regreso con otra frustración, otra frustración, otra frustración, y al final dicen, no, me retiro. Pero si compras un vehículo que sí, a lo mejor no es muy rápido, no vas a estar peleando a la punta, pero te va a dar la satisfacción de ir conociendo al auto, de ir conociendo las pistas, de ir conociendo las técnicas de manejo. Yo creo que eso va a ser mucho más satisfactorio y puede ser una de las maneras de crecer el automovilismo. En un mundo donde la inmediatez cada vez es más rápido, no solo en la tecnología, sino en lo que quieren los jóvenes, cada vez todas las cosas más rápido. ¿Usted cree que tengan paciencia para esperar todo este desarrollo que recomienda? Es que hay dos cosas. Claro. Lo que pasa es de que hay que caminar despacio para llegar lejos. O sea, un tema de constancia. Claro, Sí. y para caminar hay que gatear, y para trotar hay que caminar. Entonces, si alguien va a comenzar y coge un carro de punta con muchos caballos de fuerza, muy seguramente se va a estrellar. Claro, es la probabilidad sube. Entonces, yo creo que esa es una parte de la responsabilidad de muchos mecánicos, de muchos técnicos que están ahí, que cuando asoma un piloto nuevo que tiene todo el ímpetu de correr y de pronto, es como si es joven, el padre le quiere ayudar, hay que recomendarle un vehículo para que primero adquiera experiencia y luego ir subiendo los caballos. Oirán, a ustedes que les gusta ir a toda esa velocidad y tanta cosa, oirán, paso a paso, cada cosa en su momento. ¿Quién se encarga de la preparación de tus vehículos? Bueno, en este momento está preparando los vehículos, unos vehículos está preparando Marcelo Redín, otro está preparando Fernando Patiño y otro está preparando el Team Abro. Yo pensé que me equivoqué cuando hablé de los vehículos, sí ha sido. ¿Ya? Bueno, te cuento que Marcelo también lo tuvimos aquí, súper bien, nos contó muchísimas cosas y yo quisiera saber si alguna vez has estado con él en competencia. Por supuesto. ¿Cómo les Con ha él ido? tengo una anécdota. Cuéntanos. Había unas trepadas de montaña hace muchos años que eran organizadas por
Víctor Piliciti y Susana Pilca, ¿Ya? amantes del automovilismo, dos personajes del automovilismo que organizaban las trepadas de montaña. Y en eso me invitaron a la trepada de montaña, me fui, yo tenía un Porsche en esa época, un Porsche de calle. Entonces vi los autos y dije, no tenemos quien nos haga calor o quien nos vaya a ganar. Un Porsche es un Porsche. Hasta que, realmente no sabía qué estaba debajo del capó de un Fiat Uno que tenía Marcelo. Y fue la sorpresa, ¿no? Cuando llegamos ya me había ganado. Entonces, pero hubo el desquite en la siguiente trepada de montaña, donde que ya tuve la precaución de que no me pase eso. Y claro, te debieron haber molestado un montón a lo que se acabó la competencia. Porque en teoría un Fiat, como tú lo dices, o sea, versus un Porsche, o sea, como que están así. Bueno, no. En teoría. Fue una sorpresa para muchos, no solamente para mí. Para todos. Había muy buenos autos también, habían BMs, estaba Alfonso Darquea también corriendo en esa carrera. Es decir, habían buenos autos y nos sorprendió a todos. O sea, realmente fue sorpresa. Y por eso es que se dice, nunca hay que subestimar a nadie, ¿no? A nadie, uno A no nadie. sabe lo que hay No atrás. no sabe lo que está dentro del capot. Exacto, exacto. Bueno, una experiencia no tan grata debe ser el día en el que en una competencia en el Autódromo Internacional de Yaguarcocha, tu prototipo de color rojo tuvo un percance y se incendió. Quiero saber qué pasó con punto y seña. Bueno, esta era una carrera de 6 horas que veníamos corriendo. Tuvo una particularidad que largamos en lluvia. Ok. En esa época estaba Henry Taleb con el IndyCar, que era uno de los duros a ganar. Habían otros autos también, pero para mí era ese el duro, la competencia dura. No estábamos en la misma categoría, pero ese era el auto más potente y el equipo más organizado, digamos, en ese momento para ganarle. Ventajosamente en la parte de la lluvia, que llovió bastante, casi 1 hora, logramos sacar bastante diferencia. ¿Ya? Bastante diferencia. Ahí era alternante, era Juan José Rivera. Y estábamos haciendo una linda carrera hasta que teníamos todo calculado para no entrar a tanquear. Faltando 40 minutos para terminar la carrera, 40, 50 minutos para terminar la carrera, me avisan desde los pits que Henry Taleb, que venía descontándonos, porque el carro era mucho más potente que el nuestro, venía descontándonos, pero claro, solo no teníamos que parar para nada si queríamos ganar la carrera. Perfecto. Pero ya la gasolina tac, nos llaman, y me mandan un mensaje y me dicen, tranquilo, se quedó Taleb. Entonces dije, bajemos el ritmo. Bajamos un poco el ritmo y de esas cosas, digo, por seguridad, les llamo por radio y digo, tengan listo y hacemos un splash, un tanqueo splash, es un tanqueo que me entre unos 4 o 5 galones y continuar. Efectivamente ingresé a pits a hacer el tanqueo. El rato que meten la manguera, se traba la válvula de llenado rápido y se derrama la gasolina, cayó en el escape y se prendió el auto. Bueno, se había prendido, yo no veía, estaba sentado en el auto esperando a que me termine de tanquear para arrancar enseguida. Y bueno, o sea, ahí se prendió el auto, me tocó bajarme del auto. Sí, bájate. ¿Cómo sería en ese momento? Claro, no, fue tremendo porque vi ¿qué te puedo decir? Una combinación de sensaciones, de todo, ver el auto que me había dado, con ese venía ganando en Bogotá, unas 3 horas, ganamos las 2 horas de Bogotá, habíamos ganado todo el campeonato, pusimos un récord en pista en Yaguarcocha. Y ver que se estaba incendiando. Y ver que se estaba quemando el auto y que no había cómo hacer nada porque los bomberos llegaron y no les funcionaban ni los extintores. ¿Y no tenían ustedes extintores? Sí, pero no teníamos el conocimiento, lo que más había era entusiasmo, pero no había el conocimiento de cómo apagar en ese año. Y cuando llegó la motobomba, prenden y resulta que no había estado con agua. ¡Ay, no! O sea que tampoco... ¡Qué relajo! Tampoco se pudo hacer nada y obviamente el carro se consumió. Esa fue la historia del RALT rojo, que realmente fue
Terrible. Es terrible, fue espectacular el auto, fue una maravilla, pero se acabó ahí. Claro, se acabó, pero hay que ver por el lado positivo. Cumplió su ciclo y lo hizo bien mientras duró. Sí, no creo que cumplió su ciclo, creo que Faltó. le faltó, Sí, el le ciclo faltó. todavía estaba. Había muchos proyectos todavía con ese auto No. para hacer, pero ya, se acabó y ahí estamos. Y ese tipo de pérdidas deben ser a nivel económico súper fuertes. Claro. Sí, o sea, obviamente a nivel económico era muy fuerte, pero también fue a nivel Personal, emocional, anímico. O sea, fue un vehículo que lo seguimos hasta conseguirlo. Viajó Juan Espinosa a Estados Unidos a traerlo. Nos mandaron con todo el historial del carro, con todas las... O sea, era un carro que realmente le pusimos mucho cariño y además nos dio excelentes resultados. O sea, igual ganábamos todo con ese carro. Hasta que El carro se de acabó las glorias. el carro de las glorias. Entonces, sí hubo un tema de que un bajón, nos quedamos bajoneados cuando se acabó el auto y ¿Y la desesperación en ese momento? nada, no había uno, no sabía ya solamente ver lo que pasaba porque era imposible acercarse, ¿no? Era una llama que llegaba al poste, es más, se quemó, se reventó el foco del poste porque la llama llegó hasta arriba. No, mira, esos detalles, por ejemplo, nosotros no conocíamos. Bueno, pero hay un video. Hay un video. Hay un Pueden video verlo en redes. que subieron en YouTube y está ahí el video del incendio del auto y todo. Y yo creo que si es que podemos, en su momento podríamos ponerle un pedacito también aquí, ¿no es cierto? Para que vean. Así que en este momento vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, y volvemos y continuamos con el programa. Y bueno, se habla mucho de que de tal palo, tal astilla. ¿Cómo se siente el papá de ver que su guagua está formándose en algo que él ama? Y ya con una gran trayectoria, porque no es tanto formándose, ya está bien formada en ese ámbito. Bueno, para mí, Abigail era, digamos así, lo más parecido a mis gustos, a la adrenalina. A ella siempre le gustó andar rápido en el auto y en algunas ocasiones me decía que algún día quería correr. Pero siempre me dio un poco de recelo hasta que ella vivió 7 años en Estados Unidos y vino por los efectos de la pandemia. Ya. Después de la pandemia vino acá al Ecuador porque obviamente teníamos el criadero de caballos que se lo hizo por ella realmente y que estaba descuidado y vino a trabajar sus caballos, a tratar de ver qué se puede hacer, organizar. Y su idea era regresarse a Estados Unidos. Entonces dije, tengo que darle algo que le deje aquí, que le ancle a sus raíces. Entonces un día le dije, mija, ¿quieres correr? ¿Quieres ir? ¿Quieres probar? Me dijo, sí, papi, vamos. Entonces fuimos, probamos y ahí justo estábamos ya sacando la monomarca Kia. ¿Ya? Le inscribí en la monomarca Kia, corrió en la monomarca Kia, le encantó.
tuvo muy buenos resultados, quedó campeona al final de la monomarca. ¿Y no te daban nervios? Porque claro, cuando uno mismo corre es diferente a cuando le ves a tu guagua, a la bebé. No, eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Abby se ha dado, sí se ha pegado unos buenos golpes, Claro. ¿no? En el auto, pero al mismo tiempo también es un gusto, ¿no? O sea, por un lado es una preocupación, una sensación de incertidumbre, pero por decirte alguna de las anécdotas, en el año 2022, en los primeros 1000 kilómetros en Yaguarcocha, Ya. hicimos equipo. Eso con mi mismo hija. te iba a preguntar, ¿cómo se siente hacer equipo? Claro, hicimos equipo con mi hija. Primera corrimos- Primera vez, claro. Ok. Era la primera vez. Corrimos con Camilo Rivera, un gran amigo, y corríamos en el prototipo, en el PR6. Todos me decían que era un irresponsable porque de lo que estaba corriendo en el monomarca, que recién estaban arrancando a subirle en el prototipo para que maneje el prototipo, que era una irresponsabilidad porque realmente no era lo óptimo, que tenía que tener más horas de vuelo. Pero le hice probar el carro, probó bien, le dije, no, tengo confianza y vamos. Y al final ganamos la categoría. Ganamos la categoría Súper. ese año en los 1000 kilómetros y contentos porque para mí hacer un equipo con mi hija, eso no tiene nombre. Lo demás lo paga Mastercard, pero eso no tiene nombre. Y desde ahí a nadie le baja de ese mundo. Sí, Es otro desde ahí detalle, le gustó. ¿Ah? Ese es otro detalle, digo, que ya le encanta y se enganchó y se va de largo. Sí. Entonces yo creo que ahí estamos. Estamos también. Este año vamos a hacer otra vez de equipo. Ojalá nos vaya bien. Les tiene que ir bien, tranquilo. Pero vamos a ir. Con los fieros nunca se sabe, ¿no? Ah, Pero bueno, o sea, estamos, no hay que estamos subestimar, preparándonos. nada más. Estamos preparándonos para que todo salga perfecto. Claro, sabemos que has competido también internacionalmente y quiero que me cuentes un poquito más de esa experiencia que has tenido en diferentes países, Colombia, Perú, Venezuela. Sí, en Venezuela fue el bolivariano, que fue en Maracaibo, en el autódromo de Maracaibo. En esa época recién estaban terminada la pista, todavía no había ni Nuevita. tribunas. Nuevita. Corrimos, eso fue en el año 87, que corrimos el bolivariano de Venezuela. Y de ahí hemos participado en Bogotá en varias competencias de las 6 horas. ¿Ya? Corrimos también en Perú también unas 6 horas y también en una carrera que nos invitaron en Panamá. Me faltó Panamá. Sí, en Panamá fue un circuito que había en esa época porque justo ahí había un carro, un Suzuki Forza que era armado pero de fábrica, que era un balazo y nos Ay, yo pensaba invitaron. que me iba a decir armado con todo lo que encontraron. No, era un auto pues ya. de veras. Súper bien, claro. Y nos invitaron a correr porque sabían que nosotros teníamos aquí el auto también que andaba y nos fue muy bien, compartimos una manga y súper bien. En estos circuitos, ¿en cuál te sentiste más cómodo? Bueno, yo creo que en Tocancipá. Tocancipá es en Bogotá, en Colombia. Perfecto. Espectacular. ¿Por qué era más cómodo? ¿Por qué era más cómodo? Primero porque le conocía más. No, elemento diferenciador. Claro, porque lo conocía más. Segundo, porque a lo largo de las varias veces que fui a Bogotá hice amigos y porque además fue mi primera carrera internacional. Ah, bueno, entonces el corazoncito se estaba de por creó medio. un vínculo con Bogotá y hemos ido algunas veces a correr allá. ¿Quiénes fueron tus pilotos alternos? Bueno, mis pilotos alternos, he alternado con Juan Espinosa, ¿Ya? con Camilo Rivera, con Juan José Rivera, y al inicio era Juan José Rivera, realmente era con quienes alternábamos en el prototipo y en las carreras de larga duración aquí en Ecuador y en Colombia, y luego con Camilo. Ah, chévere, pero Sí. chévere. ¿Y de suegro qué tal? Ah, muy bien, muy Porque bien. uno no solo tiene que topar el ámbito profesional, sino también el personal. Por ahí nos dijeron algo así como que le habías dicho al yerno, si es que no puedes contra el enemigo, únete, toma tu casco, toma... ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue curioso porque era una carrera en Yaguarcocha de la monomarca y coincidencialmente estaban mis 2 hijas. ¿Ya? Entonces,
y estaban, digamos, sí, mis dos yernos ahí, y les dije, a cada uno les dije, a ver, Les tocó. les tocó, vengan y van a correr. Y Así. ya, pues se subieron a correr. Al Pepe le gustó un poco más el tema del automovilismo. Juanse, bueno, ya tiene sus dos hijos, entonces un poco Un poco de recelo. Sí, y eso también un poco limita la situación, pero fueron experiencias chéveres, ¿no? Porque había que compartir también Claro. el tema de los gustos, porque No, tiene es que una forma de gustarte. unir. Claro. Una forma de unir. Entonces, ahora ya con Pepe le hemos hecho correr algunas carreras, corrió Sí. los 1000 kilómetros, este año también va a correr. Y sí, ¿no? sí tiene... Sí, o sea, sí, sí da. sí, sí, sí. Eso me gusta, Imagínate eso me que gusta. ahí hay una anécdota, ¿no? A ver. Un día el año pasado vamos a Cotacachi y todos corríamos en la categoría 2000. Y yo tenía un auto que iba a correr en los clásicos, era un Volkswagen Golf. ¿Ya? Y que le dije, bueno, yo voy a correr a los clásicos, pero en del campeonato nacional prepárate que vas a correr tú. Pero, no, tú vas a correr en el carro. Así. Y bueno, ya cuando ya vio que estaba con el nombre de él y todo. Ella se emocionó ya. Sí. Para resumirte la historia, nos quedamos los dos autos que íbamos, el de Avi y el mío, y ganó él. Nos ganó él, No, entonces se subió al podio y todo, entonces son anécdotas que pasan, ¿no? Tiene madera. Ahí, bienvenido a la familia. Eres uno de los mentalizadores de la creación de la FEDAC. ¿Qué tantas alegrías trae esto? ¿Cómo nace la idea de crear? Verás, esto es una historia bien larga. Esto es una historia bien larga. Esto comienza cuando Aneta manejaba el automovilismo. Claro, pasó primero por esas manos. Sí, Aneta estaba manejando el automovilismo y obviamente teníamos un grupo de pilotos, no todo un grupo, eran todos los pilotos, ¿Ya? que estábamos inconformes con la forma como se manejaba el automovilismo en el país, porque todo era de acuerdo a las conveniencias, no habían reglamentos claros, o sea, era de acuerdo a cómo decidía Aneta. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta que decidimos de que debe haber una federación de automovilismo, al igual que en los otros deportes. Y se comenzó a trabajar en esa época, pero en esa época, imagínate, era como David y Goliat, David contra Goliat, porque Goliat era Neta que tenía todo un poder económico, tenía toda, claro, no poder solamente económico, sino también una influencia política, porque en esa época también, por alguna cosa de la vida, algún tema, también era hasta parte del Consejo Nacional de Tránsito. Ah, bueno. Ya. Tenía un delegado ahí, entonces tenía mucho poder. Pero de a poco fuimos organizando y una de las vueltas nos llamaban a nosotros los rebeldes. Eran las vueltas a la República de los Rebeldes, que teníamos el apoyo de muchos pilotos y así se fue haciendo y Aneta cada vez comenzó sus competencias a no tener gente. Claro, a perder poder. Perder poder hasta que en el año 2012 se logró hacer la federación. Wow, y desde ahí ahora todo ha mejorado. Yo creo que sí. Hemos tenido épocas difíciles en la federación. En todo. Es un proceso, ¿no? Sí, hemos tenido épocas difíciles. Comenzamos muy bien con la federación, luego que manejaba Juan, falleció Juan, ahí hubo un pequeño bache porque no se continuó con fuerza y de ahí hemos venido tratando de sumar. Creo que se ha hecho una buena acción en estos 4 años que estamos. El automovilismo ha subido mucho, hay muy buen nivel en rally, en circuitos. Hay campeonatos nacionales ahora de rally, de circuitos, de 4x4. De todo, y todos suenan. De autos clásicos, de trepadas de montaña. Es decir, hemos logrado aglomerar a toda esa gente que estaba ahí dispersa para poder hacer un buen automovilismo. Y además hacer conciencia en los pilotos de que deben tener seguridad, de que la seguridad que se debe tener es primordial y eso no es negociable, porque antes era no me acuerdo, se corría hasta con zapatos, poco más zapatos de charol y terno. Ah, no. Entonces,
Es una locura. Eso ya no hay ahora. Ya por lo menos el piloto tiene que respetarse también, el piloto como deportista, como piloto. Claro. Porque una de las cosas es de que si va a hacer un deporte tiene que hacer de acuerdo a las normas que le exigen y tener su buzo, tener sus zapatos, tener sus guantes, tener su casco, tener su hands, es decir, tener sus seguridades. Eso te habla de que ya está normado. Y justo lo que tú decías, antes no estaba normado, entonces claro, la gente hacía lo que quería. Pero muy difícil concientizar. Ah, bueno, eso es un trabajo en el tiempo. El uso, pero yo creo que ahora ya los pilotos entendieron, porque se les decía en muchas charlas, decían que incluso hasta como imagen, porque si van a una carrera, generalmente donde más tuvimos problemas son los pilotos que corrían en los circuitos callejeros, decía, hasta como imagen, se baja ustedes del vehículo y si están vestidos con calentador, están vestidos con jean, están... O sea, uno más del público. No representa al piloto en sí, ¿no? No representa al piloto en sí. Entonces claro. Tienen que respetarse, tienen que quererse un poquito más y ir con las medidas de seguridad. Porque eso, las medidas de seguridad del traje antiflama, los zapatos, los guantes que le da a uno seguridad en el volante, el casco que debe ser el correcto, el hands, eso no es, además más allá de imagen, es seguridad y el quererse un poco el piloto, porque claro. No es decir, no, yo corro así, no, es quererse, por decir, yo corro con toda la seguridad, porque si me pasa algo, tengo atrás también a alguien, ¿no? Claro, obviamente los que son casados, no estoy solito. Tienen una familia, tienen hijos, tienen esposas. Y los que no son casados tienen igual. Su mamá, su madre, sus hermanos sí, y claro. todo. Y tienen gente. Entonces hay que respetarse, hay que quererse a uno mismo. Y eso un poco ya es conciencia de todos y ya tenemos ahora que las competencias ya se cumplen con esos parámetros. Bueno, justamente el tema de generar conciencia, de que la FEDAG haya ido creciendo, nos parece, bueno, está súper bien y obviamente queremos desearte el mejor de los éxitos, que sigas adelante y que se siga desarrollando de mejor manera. Siempre va a haber algo por hacer, porque obviamente el crecimiento es constante. Y bueno, queremos felicitarte y queremos agradecerte por habernos acompañado, por toda esta trayectoria que tienes, que no cualquiera aguanta tantos años, con tanta consistencia y sin dejar de correr un año. Un fuerte aplauso por eso, felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Marcelo. Esperamos tenerte en una segunda temporada de este podcast, Pilotos. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.